¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson, lo siento! Por favor. Pídale que, aunque sea, me hable. Te preguntarás de qué va todo esto. Bueno, está con nosotros Fernanda Felice. Ella es fonoaudióloga y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Y estos dos fragmentos de dos películas muy representativas, estamos hablando del Náufrago y del Secreto de sus ojos, casualmente ambas ganadoras del Oscar, tienen algo en común. Y es así, de esta manera, quiero comenzar la entrevista. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Muchas gracias por estar en el día en vos. 30. ¿Qué tienen en común estas dos películas? Bueno, me parece que lo interesante que se puede mostrar es la necesidad humana de comunicarnos. Por un lado, en El secreto de sus ojos, donde uno puede ver que incluso era más insoportable la imposibilidad de comunicarse con otros que la pérdida de la libertad. Y en el caso de El náufrago, bueno, como de alguna manera ante esa soledad tuvo que construir esta especie de compañero, ¿no? Por esta necesidad de poder comunicarse con otros y que además tiene que ver con algo que es propio de las personas, de los seres humanos, que también tiene que ver con la posibilidad de lo lúdico, ¿no? Porque estamos atravesados por la cultura y por los rituales. Me hace acordar a mí también a los niños que se apegan a determinados objetos para transitar situaciones dificultosas de la vida, aquellos niños y niñas que construyen y crean hermanos y amigos imaginarios para tolerar también su propia soledad. ¿Querés que relacionemos comunicación y juego también con otra película emblemática? Dale, lo hacemos. Vamos a verlo. Esto pasaba en La vida es bella, mira. Che sei, tedesco? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto Asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In 3 casi si perdono tutti i punti. Li perdono 1, quelli che si mettono a piangere. 2, quelli che vogliono vedere la mamma. 3, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Otro hermoso ejemplo, ¿no? Con un poco de ingenio, un chico hasta puede divertirse en un campo de concentración, como veíamos acá. Exactamente. Lo que hace su papá es maravilloso porque de alguna manera, a través de la construcción de ese relato, de esa historia, y haciendo una propuesta lúdica, este muchachito termina creyendo que la realidad que está viviendo es distinta, aunque permanezca intacta, ¿no? Él se convence de que debe conseguir 1000 puntos, que debe respetar esas normas y, de hecho, en el final se convence de que él es el ganador y que por eso se llevó ese tanque de guerra. Y, de alguna manera, estas películas lo que permiten es, a veces, entender algunas cuestiones que pueden ser complejas de una manera bella y sobre todo para entender que el juego y la palabra son fundantes en la infancia y justamente es lo que tienen que recuperar los chicos y las chicas de estos tiempos. ¿Por qué decís que lo tienen que recuperar? ¿Porque hay menos comunicación que antes hoy? Sí, sin dudas hay menos comunicación y tiempo de juego real o genuino y mucho tiene que ver la tecnología en esto. A veces
los grandes creemos que porque los niños están interactuando con un celular están jugando. Jugar es otra cosa, es crear, inventar, fantasear, ponerse en distintos lugares, jugar distintos roles, respetar reglas. Y la tecnología, en cambio, solo propone una interacción en soledad, provoca mucha fascinación, allí ya está todo creado, el niño no tiene mucho más por hacer. Y además, por otro lado, esta interacción digital promueve también la soledad, que los chicos no puedan interactuar con otros para jugar de su misma edad o con los grandes también. Recién estábamos hablando fuera de cámara y coincidíamos un poco en lo que nos pasa a nosotros con esto, desde que lo tenemos y que todo está resuelto acá, nos fuimos olvidando números de teléfonos, direcciones, dejamos de sumar. Digo, eso también le pasa a los chicos. Sin ninguna duda, sí, la tecnología ha transformado nuestros modos de comunicarnos, de pensar, de aprender. Y si bien esto nos pasa a grandes y a niños, la preocupación respecto de los chicos y las chicas es un poco mayor porque, bueno, ellos son personas que están en pleno proceso de crecimiento, desarrollo, aprendizaje, y nosotros los grandes deberíamos estar más atentos. Pero sin dudas nos sucede a todos. Esto que vos haces mención sobre la memoria, los modos de comunicarse se han transformado. Yo siempre doy algunos ejemplos que tienen que ver con lo personal, pero que a veces sirven también para que uno lo pueda pensar como persona adulta. Por ejemplo, a mí me encantaba hablar por teléfono. Cuando yo me vine a estudiar, tenía los días en que me comunicaba con mis amigas que habían quedado en Buenos Aires o en Rojas. Y bueno, ya no me gusta hablar por teléfono, casi no lo hago, de hecho me molesta bastante. Y a veces uno cree que enviar un mensaje por WhatsApp o enviar una nota de voz es lo mismo. Y en realidad no tienen nada que ver. Si bien la comunicación más genuina sigue siendo el diálogo, el encuentro cara a cara, donde uno comparte miradas, gestos, distancias con ese otro con el que se encuentra, la comunicación telefónica sería lo más próximo, ¿no? Por más que suceda a la distancia. En cambio, cuando, por ejemplo, uno envía un audio, el audio se vincula más con el tiempo de la escritura. Yo puedo intentar 1000 veces decir lo que quiero decir de la manera correcta. Y eso no sucede cuando yo me encuentro a charlar con vos. En todo caso, si cometo un error, intentaré enmendarlo. Si dije algo que no fue claro, me las ingeniaré para que vos termines comprendiendo lo que quise decir. Y de alguna manera todas esas estrategias discursivas, comunicativas y lingüísticas no las pueden poner en juego los chicos de estos tiempos. Por eso uno puede escuchar hoy, por ejemplo, que los niños o las niñas y los adolescentes tienen un lenguaje pobre, un léxico acotado, que no saben comportarse de determinada manera, en determinado contexto o ante determinado interlocutor, y tiene que ver con esto. Los chicos necesitan poder encontrarse en distintos lugares con distintas personas para poder entender que uno no debe comunicarse de la misma manera con todas. Me redoblaste la apuesta porque yo dije que con el celular... me redoblaste la apuesta confirmando y generando un nuevo problema, porque yo comentaba recién que nos olvidamos de sumar, nos olvidamos las direcciones y hasta los chicos que nacieron con la nota de voz no saben conversar. Sí. Sí, a mí me parece interesante poder pensarlo en este sentido, porque si no el riesgo que corremos es que todos los problemas se los adjudiquemos a los niños, ¿no? No quiere decir que no vamos a reconocer que algunos chicos tienen dificultades para comunicarse, tienen dificultades en su lenguaje o que tienen dificultades para establecer vínculos con otros. El punto que podamos entender cuáles son las causas y los motivos para que podamos transformar algo, porque de lo contrario lo único que vamos a lograr es tener más niños con patologías, trastornos, rótulos o diagnósticos, y de alguna manera los adultos seguimos desimplicados cuando en realidad es nuestra responsabilidad transformar la vida de los niños y las niñas. Fuiste a un punto también que yo lo leí, ahora vamos a mostrar. El libro de Fernanda es El tiempo de ser niños y niñas, relatos y reflexiones acerca de la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje escolar en tiempos de infancia. ¿Dónde se consigue? En la librería de Poli Laborde, en Laborde Libros. ¿Dónde queda? Que está en 3 de febrero a 1065. Bueno, en este libro hay muchos temas muy interesantes, pero en un momento sos bastante crítica directamente con el tema de las neurociencias. Y de eso te quería preguntar también. ¿Qué reflexión haces sobre esto? Porque se está hablando también mucho del cerebro, de la evolución, pero hasta recién estamos hablando que esto a veces atrofia el cerebro. Sí, en realidad soy crítica de las neurociencias, como de ciertas corrientes teóricas que también se vinculan con
los manuales de los trastornos mentales, seguramente quienes nos escuchan alguna vez también lo escucharon hablar, los famosos DSM. Mi preocupación en torno a esta línea de pensamiento es que hay una enorme insistencia respecto del cerebro de los niños y las niñas, ¿no? Cuando en realidad se tratan de personas, de sujetos, de seres humanos, que por supuesto tienen una biología y una genética a la cual hay que atender, pero que no es lo único, ¿no? Porque si no uno desatiende las cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, lo afectivo, lo lingüístico, lo social y lo cultural. De hecho, no es ingenuo el término que creó Facundo Manes respecto del capital mental. ¿Qué es el capital mental, según Manes? Claro, el capital, él hace mención a que lo más valioso o la riqueza mayor que tiene un país es el capital mental de sus ciudadanos. Si uno revisa el significado etimológico de esa palabra, el capital es quien está al mando, quien gobierna. ¿Quién es el que gobierna? El cerebro. Y de esa manera, sobre todo cuando las neurociencias se introducen en la escuela y se da prioridad a lo biológico, se dejan de lado las desigualdades sociales de los niños y las niñas que están aprendiendo. ¿Sí? Entonces es fácil adjudicarle a un niño un problema biológico ante una dificultad para aprender en vez de pensar si ese niño ingresó a la escuela con las mismas oportunidades que el resto. ¿Sí? De alguna manera siempre se invita a que nos desimpliquemos, los docentes, el Estado, los padres, las madres, las familias, porque si reducimos todos los problemas a la biología, pareciera que nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, el cerebro solo no se puede analizar sin el contexto que es subjetivo, que también es objetivo por la realidad que acontece. No se puede estudiar solo al cerebro. No, de hecho, bueno, hay valiosos autores que han, como Vygotsky y Luria, que ellos han estudiado e investigado al respecto, y es justamente el lenguaje como función primordial de las personas, la que permite también la evolución biológica y el funcionamiento cerebral, ¿sí? Hay un tema que a lo mejor no es así o lo es, pero no sé, me parece por lo que charlo con profesionales, colegas tuyos, padres, madres. En el caso mío, cuando yo iba a la escuela y había un compañero que tenía algún problema, una dificultad, no sé, lo ayudaba el hermano, el papá, la mamá, lo sumo, como mucho, iba una maestra particular. Hoy lo que yo noto es que ante cualquier eventualidad consulta a un médico. Capaz que esto te está jugando en contra lo que te pregunto, No, está muy pero ¿esto está bien que ante cualquier cosa se consulte un profesional? Digo, porque tampoco me parece que haya problemas de aprendizaje en todos los chicos. No, no está bien. Tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la dificultad para tolerar la diferencia. El sistema educativo históricamente ha intentado homogeneizar, disciplinar, domesticar, ¿sí? Se ha creído desde siempre que todos los niños aprenden lo mismo al mismo tiempo. Por suerte hubo distintos pensadores que se han ocupado de estudiar los tiempos de adquisición y de aprendizaje y nos permitieron entender el modo en que los chicos aprenden. El problema es que si los niños no van al tiempo que establece el sistema educativo, esa diferencia tiene que ser pensada en términos de patología. Y aquel niño que sí tiene una dificultad rápidamente es etiquetado con estos nuevos trastornos, que de nuevos en realidad no tienen nada más que los nombres, son propios del viejo conductismo, ¿no? Que, bueno, esas dificultades rápidamente se rotulan. Y el riesgo es además que el niño queda estigmatizado a lo largo de toda su trayectoria escolar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que tienen ahora y que teníamos nosotros que ya le ponen un nombre, ¿no? Un nombre médico, las más comunes, las más corrientes? Por ejemplo, un niño puede tomarse un poco más de tiempo, sí, ¿no? Para aprender a leer y escribir. Entonces ahora aparece en escena la dislexia, que en realidad es un término viejísimo, pero bueno, ahora ha recobrado muchísimo auge. Y eso es muy riesgoso, porque además todos estos cuadros, como te digo ahora, la dislexia, siempre están asociados a lo neurobiológico. Es decir, no podemos entender si ese niño puede estar teniendo una dificultad porque está transitando una situación dificultosa en su familia, está resolviendo un duelo y no puede prestar atención a lo que la escuela le ofrece. Digo, el punto es que uno deja de lado un montón de aspectos que constituyen un niño. O si ese niño que ingresó a la escuela no tuvo acceso, por ejemplo, a libros, a textos, a literatura, y entonces se encuentra en desventaja respecto del resto. Niños que tienen dificultades para prestar atención,
bueno, rápidamente son Que se distrae. desatencionales. Exacto. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pero bueno, Distraído. Y sí, pero bueno, la escuela presta atención y listo, che, un rato. Lo que sucede es que Pero que eso también tiene una patología. Exacto, ¿Y cuál el es? ADD. Y lo mismo si vos pensás en los trastornos de la comunicación, que incluso a No veces... presta atención en clase, decían en el boletín, y me llegaba a mi casa y me decían, che, dale, presta atención, y después uno prestaba atención, pero no me mandaban un consultorio. Ahora te encontrás con informes escolares donde dice que el niño es disléxico y es desatencional, porque aparte ese es el riesgo. Cualquiera, porque esto se replica fácilmente en las redes, en los medios de comunicación masiva. Entonces, también la tecnología genera eso, que nos hace creer que porque accedemos a la información todos sabemos sobre esa información, ¿no? Aprender es otra cosa. Entonces, rápidamente un docente o alguien incluso en la calle, me ha pasado de escuchar que digan, ese niño tiene TEA, por ejemplo, si es un niño que tiene dificultades para comunicarse, en esto que se llama el trastorno del espectro autista. Y bueno, y uno se encuentra hasta en un informe escolar, que un docente está realizando un diagnóstico que además no le corresponde hacer. O sea, tenés el docente que hace un diagnóstico, como bien decís, que no debe hacer, el papá o la mamá que googlean. Sí. Yo he recibido padres que ya vinieron con el diagnóstico en la mano y el material impreso diciéndome que sabían lo que tenía su hijo. Bueno, a ver, ¿y qué entonces qué hay que hacer? Y bueno, hay que invitar a la gente a pensar, porque así como existe la construcción del relato de la que hablábamos en esa película, también los medios de comunicación construyen relatos que se convierten en verdades, y lo que hay que hacer es desarmar esas verdades, porque son bastante relativas. Entender que lo que le sucede a los niños y niñas de estos tiempos tiene que ver siempre con las cosas que andamos haciendo los grandes, que todos los chicos, no importa de cuál época, necesitan poder encontrarse con otros para compartir el diálogo, para compartir la palabra, para poder jugar. Eso tiene que ver con las infancias desde siempre y no va a cambiar eso. Me parece que esas son las cosas que tenemos que poder pensando para transformar algo de verdad. ¿Y del rol docente? Está bien, como padre obviamente comprometerse mucho más, jugar, conversar, esto que decías anteriormente, ¿no? Que los chicos que ahora le llaman los millennials, que no saben conversar porque me mandan la nota de voz. Y es verdad, a mí me pasó a veces de llamar a chicos y que no te atienden el teléfono y le mandás un audio y te responden enseguida. Exacto. Eso es muy loco. Sí. Sí, o también como le llaman los nativos digitales. También, ¿no? sí, es verdad, los millennials es una generación, me parece, claro, un poquito más grande, los nativos. Sí. ¿Qué es un nativo digital? En realidad también todas estas cuestiones tienen que ver con el mercado, ¿no? Claro. En realidad un niño es una persona que nació en una era distinta a la que vivimos nosotros y que está atravesada por la tecnología, y eso es lo que debiéramos entender, ¿sí? Para poder comprender por qué nosotros somos tan distintos a ellos, ¿sí? Pero entendiendo que siguen siendo niñas y siguen necesitando lo mismo que necesitamos. Y respecto de los docentes, bueno, también la escuela es un lugar donde ahora se resignifica mucho más el valor del diálogo, la posibilidad de recuperar la narración oral, la posibilidad de aprender a través del juego, porque justamente los niños y niñas de estos tiempos no cuentan con tantos espacios para eso. También es cierto que, bueno, a veces los docentes están sobrepasados, además mal reconocidos en su labor, pero sí, bueno, la idea es poder acompañarlos y ayudarlos a pensar también. Que es bravo eso. Los grupitos de WhatsApp generan una psicosis a veces muy importante, ¿no? Sí, hay que seguir destacando que el docente es la autoridad en el aula y los padres debieran respetar eso. Así es. Fernanda, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Muy poquito tiempo, lo vamos a repetir a este momento. Tal vez focalizándonos en otros temas, vamos a recordar el libro que es El tiempo de ser niñas y niños, relatos y reflexiones acerca de la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje escolar en tiempos de infancia. Así que bueno, si pudiste ver este programa, que obviamente después lo vamos a compartir en las redes sociales, la idea es que reflexiones un poco y que dejes la tablet o se la saques y empieces a jugar y conversar. Esto que decía Fernanda, importantísimo también, conversar y dejar un poquito los audios. Gracias, Fernanda. Muchas gracias a vos. Nos vamos, no hay más tiempo. Chau. Terminó.